En este mensaje espiritual descubriremos el valor profundo de la sal como un instrumento que Dios nos ha confiado para el combate espiritual. Lo explicaremos con palabras claras para que cualquier creyente, desde los más nuevos hasta los más fervorosos, pueda comprender el verdadero propósito que encierra este humilde pero poderoso elemento. ¿Sabías que existen 3 formas concretas en que puedes usar la sal para romper maldiciones y abrir camino a las bendiciones de Dios en tu vida? ¿Te has preguntado por qué Jesucristo dijo a sus discípulos: "Ustedes son la sal de la tierra"? Quédate hasta el final, porque allí te revelaré una verdad que podría cambiar tu vida de fe. Primero recordemos una verdad incuestionable: todo fue creado por el Señor, por Él y para Él. Nada existe fuera de su plan eterno. Incluso la sal fue formada por su mano divina con un propósito específico. Cada grano de sal lleva el eco de su intención. La sal no es un accidente de la naturaleza, es una criatura de Dios. En el libro del Génesis leemos: "En el principio creó Dios los cielos y la tierra", y desde ese mismo principio la sal como mineral ya existía aguardando su rol sagrado. Muchas veces no comprendemos que el Señor ha dotado no solo al ser humano, sino también a los elementos de la creación de un sentido espiritual. El fuego, por ejemplo, tiene la autoridad de consumir, el agua la de dar vida, y la sal la de conservar, purificar y sanar. Estos elementos son herramientas que, al igual que el incienso, el aceite o el vino en la liturgia, Dios nos permite usar para santificarnos y acercarnos más a su voluntad. Padre Arturo Cornejo nos ha recordado en muchas ocasiones que todo lo visible puede ser instrumento de lo invisible. ¿Por qué entonces dudamos de lo que el mismo Cristo declaró cuando dijo: "Ustedes son la sal de la tier"? No se refería solo a una metáfora bonita. Nos estaba entregando una misión: preservar la fe, detener la corrupción del alma y dar sabor, sentido a la vida en el espíritu. La sal, en este sentido, no solo actúa sobre lo físico, sino que toca lo espiritual. Te animo a compartir tu testimonio. Muchos hermanos en la fe han sido tocados por el Señor a través del uso de la sal en momentos de oración. Una mujer que durante años vivió en medio de dificultades económicas comenzó a orar mientras ungía sus manos con sal bendecida y vio cómo las puertas de empleo se abrían de forma inesperada. ¿Y tú? ¿Has sentido la presencia de Dios mientras orabas con sal? No tengas miedo de compartir. Tu historia puede fortalecer la fe de otros. Sigamos profundizando. Desde la antigüedad, la sal ha sido símbolo de valor. Conservaba los alimentos, daba sabor y era incluso tan apreciada que en tiempos del Imperio Romano los soldados recibían su paga en sal, de ahí la palabra salario. Dios habla a través de lo cotidiano. Jesús, el maestro por excelencia, usó parábolas tomadas del mundo simple y campesino para hablar del reino de los cielos. Pero no todo es símbolo. El pan, el vino y el aceite tienen roles concretos y sagrados en nuestra fe católica. ¿Por qué aceptamos sin dificultad el aceite de la unción y no la sal que también aparece en la Sagrada Escritura? Algunos creen que el uso espiritual de la sal es superstición o incluso algo que pertenece al ocultismo. Esta es una mentira del enemigo. Como bien nos enseña Padre Arturo Cornejo, el demonio siempre busca distorsionar lo que Dios ha creado para el bien. En el Evangelio de San Juan, Jesús dice: "El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir.
El maligno quiere robarnos el significado sagrado de lo que Dios ha hecho, y entre ellos está la sal. Consideremos el aceite de la unción. En el Antiguo Testamento fue usado para consagrar al sumo sacerdote a los objetos del templo al tabernáculo. No era el aceite en sí lo que tenía poder, sino la obediencia al mandato de Dios, lo que lo convertía en vehículo de gracia. La fórmula del aceite contenía mirra, canela y otros ingredientes naturales nada mágico, pero al ser usados según la instrucción divina, se convertían en algo sagrado. Lo mismo ocurre con la sal. Si Dios te dice, unge con aceite, lo haces. Y si también te dice, usa la sal para purificar tu casa, proteger tu vida, bendecir tu familia, le obedeces. La fe no es superstición, la fe es obediencia. Padre Arturo Cornejo lo enseña con claridad. Dios no actúa a través de amuletos, sino a través del corazón que cree que ora y que honra lo que Él ha creado. Mateo 5 nos dice, vosotros sois la sal de la tierra. Es un llamado a ser cristianos que preservan la verdad, que sanan con su presencia, que dan sabor al mundo desde la luz del Evangelio. No permitas que las mentiras del mundo apaguen esta verdad. La sal, como el aceite, es santa cuando la usamos con fe, según el plan de Dios. Solo 4 pasajes del Nuevo Testamento nos hablan explícitamente de la unción con aceite, un gesto profundamente espiritual dentro de la fe católica. En el Evangelio según San Lucas capítulo 7 encontramos a una mujer llamada María que unge los pies de nuestro Señor Jesucristo como acto de adoración, humildad y arrepentimiento. En la carta de Santiago, capítulo 5, se instruye a los presbíteros de la Iglesia a ungir con aceite a los enfermos para que mediante la oración y la fe puedan ser sanados. En la carta a los Hebreos, capítulo 1, se proclama que Dios unge al Hijo con óleo de alegría, declarando con autoridad: Tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos. En estos actos se revela cómo el Señor, en su infinita sabiduría, utiliza lo material para manifestar lo espiritual y así cumplir su voluntad en medio de nosotros. Padre Arturo Cornejo nos invita constantemente a no despreciar los signos visibles de la gracia, pues Dios se sirve de elementos sencillos para obrar maravillas. Consideremos, por ejemplo, la vara de Moisés, a quien el Señor preguntó, ¿qué tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Entonces el Señor le ordenó arrojarla al suelo y se convirtió en serpiente, ante lo cual Moisés huyó. No fue un simple acto de magia, sino una manifestación del poder divino. Aquellos signos eran para que el pueblo creyera que Jehová verdaderamente se había manifestado a su siervo. En tiempos del Antiguo Testamento, los profetas usaban agua, sal, aceite, mantos y varas como instrumentos de su ministerio. No los adoraban, sino que los empleaban como medios que Dios consagraba para revelar su voluntad. Como bien enseña Padre Arturo Cornejo, el problema no es el uso de lo visible, sino cuando se vacía de sentido espiritual y se transforma en mero ritualismo. Todo lo que estamos recordando tiene fundamento en la Sagrada Escritura, sin alteraciones, pues no es invención humana, sino palabra revelada. El demonio es un usurpador. En muchas culturas populares de América Latina, cuando a alguien le va mal, se dice que está salado, relacionando esa expresión con la brujería. De hecho, se sabe que los practicantes de ocultismo manipulan elementos como la sal para maldecir. Negar esta realidad sería cerrar los ojos ante la existencia del mal.
Como lo ha explicado con firmeza el padre Arturo Cornejo, no existe tal cosa como magia blanca que provenga de Dios. Todo acto espiritual que no esté guiado por el Espíritu Santo ni fundado en la palabra de Dios es brujería disfrazada. El enemigo copia, tergiversa y pervierte los símbolos de lo sagrado para sembrar confusión y condenación. Incluso se atrevió a tentar a Cristo ofreciéndole los reinos del mundo. Todo esto te daré si te postras y me adoras, dice el Evangelio según San Mateo. Esa autoridad le había sido entregada al hombre por Dios, pero el pecado, la desobediencia y la soberbia permitieron al maligno tomarla por la fuerza. Esto nos lleva a una profunda reflexión. Estamos conscientes de cómo el enemigo intenta corromper lo que Dios ha santificado. ¿Estamos usando los signos sagrados con fe viva o los hemos reducido a supersticiones vacías? Porque lo material, cuando se consagra, se convierte en canal de lo invisible, pero si se desliga de la fe verdadera, se vuelve objeto de idolatría o instrumento de engaño. Como nos recuerda San Pablo en su carta a los Efesios capítulo 6, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestes. La sal es uno de los elementos más simbólicos y antiguos empleados en la relación entre Dios y su pueblo. La historia de Sodoma y Gomorra, relatada en el Génesis capítulo 19, muestra cómo la esposa de Lot, desobedeciendo el mandato divino de no mirar atrás, fue convertida en estatua de sal. Fue Dios y no el demonio quien usó la sal como signo de juicio y castigo ante la desobediencia. En el libro del Levítico, capítulo 2, leemos: «Sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no permitirás que falte jamás en tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En todas tus ofrendas ofrecerás sal». La instrucción es clara: toda ofrenda debía llevar sal, símbolo de pureza, permanencia y alianza. Para los antiguos israelitas, este acto tenía un profundo sentido de purificación. El uso constante de la sal consagrada reflejaba la necesidad de purificar todo lo que se ofrece a Dios y recordaba la importancia de la alianza eterna. En el segundo libro de las Crónicas se afirma: «¿No sabéis vosotros que el Señor Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo un pacto de sal?» Este pasaje tan significativo nos muestra cómo el Señor establece pactos duraderos con los hombres, utilizando elementos simples de la creación. Este pasaje de la Sagrada Escritura revela otra dimensión espiritual de la sal, su valor como signo de pacto eterno. Si recordamos, la sal tiene tres propiedades que trascienden lo natural y nos hablan del reino de Dios: purifica, sella pactos y actúa como testimonio contra el pecado. Estas cualidades no son símbolos vacíos, sino manifestaciones del propósito divino con el que Dios en su sabiduría creó este mineral. Ahora bien, ¿por qué se ha visto la sal asociada a actos oscuros como la brujería? Porque el enemigo ha intentado con astucia distorsionar su verdadero significado. El maligno, al reconocer que la sal fue creada por el mismo Dios Todopoderoso y que actúa tanto en el plano visible como en el invisible, buscó pervertir su uso. Pero no olvidemos que nada que provenga de Dios puede ser maldito si se consagra a su voluntad. Padre Arturo Cornejo nos ha recordado incansablemente que no podemos permitir que los signos de nuestra fe sean secuestrados por las tinieblas.
El enemigo quiso hacernos creer que la sal es una herramienta profana olvidada en las páginas del Antiguo Testamento. Pero hoy, en nombre de Jesucristo, afirmamos que el pacto de sal es eterno y que quien ha dejado de utilizarla ha sido víctima de un gran engaño espiritual. Hoy es el día en que rompemos con esas mentiras. Hoy es el día de volver a la verdad de nuestra herencia. Gloria al Señor. Desde el principio lo vemos claramente, la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal como consecuencia directa de mirar atrás hacia el pecado. Esto no fue solo un castigo, sino una advertencia profética. En el libro del Deuteronomio se nos muestra cómo Dios maldijo las tierras de Sodoma y Gomorra con azufre y sal, de modo que no creciera ni una brizna de hierba. La sal junto con el azufre fue instrumento de juicio divino. No es casualidad entonces que quienes practican lo oculto usen este elemento e intentan apropiarse de lo que originalmente fue signo de justicia. Padre Arturo Cornejo, iluminado por el Espíritu Santo, enseña que no debemos temer a quienes intenten usar la sal con malas intenciones. Más bien debemos recuperar el valor profético de los signos que nos ha entregado la Iglesia. La sal nos fue dada como arma espiritual, como herencia del pueblo de Dios. Si eres verdaderamente hijo de Dios, no temas a las amenazas del enemigo. Tienes autoridad por el bautismo y la gracia para romper todo maleficio y maldición lanzada sobre tu hogar, tu trabajo o tus seres queridos. El profeta Sofonías, en un oráculo cargado de justicia divina, afirma que Moab será como Sodoma y Amón, como Gomorra, campos de ortigas, minas de sal y desolación perpetua. La relación entre estas naciones y Sodoma no es solo geográfica, sino espiritual. Moab y Amón nacieron del incesto de Lot con sus hijas, fruto de una humanidad que tras la destrucción cayó en la desesperación y el pecado. De ahí surgieron pueblos que generación tras generación se opusieron al pueblo de Israel. La corrupción sexual no solo destruye a la persona, sino que deja cicatrices espirituales sobre su descendencia. Esta es una verdad que aún muchos no quieren enfrentar. Padre Arturo Cornejo ha señalado que muchas de las tragedias familiares actuales, divorcios, abusos, relaciones rotas, tienen su raíz en pecados antiguos no sanados. Incluso en familias católicas hay quienes sufren sin comprender el origen de su dolor. Pero no todo está perdido. Hay un camino de redención, un camino de sanación, que pasa por el arrepentimiento profundo y por la intercesión desde la fe viva. La oración que acompaña este proceso no es una fórmula mágica, sino una súplica que nace del corazón quebrantado. Con sal bendecida y consagrada al altar de Dios, una persona puede orar de esta manera. Padre eterno Dios de Abraham, Dios de Israel, gracias por hallarme y traerme tu palabra viva. Hoy te ruego que perdones los pecados de mis padres, abuelos y antepasados. Perdona especialmente toda transgresión sexual que haya abierto puertas al enemigo en mi linaje. Tomo esta sal santa consagrada a tu nombre y en el nombre poderoso de Jesucristo seco toda raíz de mal que haya estado arraigada en mi vientre y en mi descendencia. Esparzo esta sal como señal de purificación, recordando que donde abundó el pecado, sobreabundará tu gracia. A partir de hoy, renuncio a toda forma de mal y consagro mi vida y la de mis generaciones a tu verdad, tu misericordia y tu justicia. Amén.
La sal es uno de los elementos más misteriosos y significativos en toda la Sagrada Escritura. No solo simboliza la bendición, también aparece como signo de juicio. Nuestro Señor Jesucristo en su divina sabiduría dijo: «Vosotros sois la sal de la tierra», una frase que no solo indica nuestra misión de preservar la verdad, sino también nuestra responsabilidad de purificar el mundo que nos rodea. Sin embargo, él advirtió: «Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar?». Estas palabras nos llaman a la vigilancia espiritual. La sal aparece en las Escrituras como testimonio de la fidelidad de Dios, pero también como señal de castigo cuando la humanidad se aparta de sus caminos. En el Salmo 107 se proclama que el Señor convirtió los ríos en desiertos y los manantiales en tierra estéril y salina a causa de la maldad de sus moradores. Esta dimensión profética nos enseña que la sal puede señalar una tierra maldecida, pero también puede ser instrumento de purificación y redención cuando es consagrada a Dios. Padre Arturo Cornejo ha recordado en varias de sus homilías que los hijos de Dios deben ser conscientes del poder que Él les ha conferido. La sal, cuando se bendice para uso espiritual, se transforma en un arma tanto de protección como de sanación. En la lucha espiritual que vivimos, donde el enemigo ha invadido territorios que pertenecen al reino de Cristo, es necesario saber discernir cuándo utilizar la sal en el contexto de paz y cuándo, con oración y discernimiento, usarla como un escudo contra el mal. La Iglesia, en su sabiduría, ha heredado del Antiguo Testamento estos signos visibles del poder invisible de Dios. Así como un ejército defiende su nación frente a la amenaza, así también el pueblo de Dios debe alzarse en oración sin miedo cuando las tinieblas buscan adueñarse de nuestras familias, nuestras ciudades, nuestras comunidades. En estos tiempos, la sal consagrada se convierte en instrumento de guerra espiritual. No se trata de superstición, sino de fe viva. Muchos fieles han comenzado a bendecir sus hogares, calles y parroquias con sal bendita, implorando la protección del Altísimo. Padre Arturo Cornejo ha guiado a muchos a realizar oraciones de consagración con autoridad espiritual. Con humildad y reverencia puedes pronunciar esta súplica desde lo profundo de tu corazón: Padre eterno Dios de Abraham, Isaac y Jacob, hoy tomo esta sal consagrada, símbolo de tu alianza, y la esparzo sobre mi hogar, mi vecindario, mi comunidad y mi parroquia. Que tu presencia sane, purifique y disuelva toda obra del enemigo, toda trampa del maligno, toda idolatría, toda brujería. Que caigan por tierra los pactos oscuros y toda acción de los que buscan el mal, y que tu justicia reine sobre esta ciudad. Ato en el nombre de Jesús a todo espíritu inmundo, y declaro que desde hoy tu luz brilla con poder sobre nosotros. Las Escrituras nos narran cómo el profeta Eliseo, al ver que las aguas de un manantial causaban muerte y esterilidad, tomó sal, la arrojó en las aguas y dijo: «Así dice el Señor, he sanado estas aguas. No habrá más muerte ni esterilidad en ellas». Este pasaje es uno de los más poderosos testimonios del valor espiritual de la sal en la historia del pueblo de Dios. Eliseo, lleno del Espíritu, no actuó por sí mismo, sino por mandato divino. También el profeta Ezequiel, en su visión sobre los sacrificios, menciona que antes de ofrecer el holocausto, los sacerdotes debían salar los animales para purificarlos.
Este gesto cargado de simbolismo nos habla de la dignidad que merece todo lo que es ofrecido al Señor. En este sentido, muchos fieles recuerdan que incluso el dinero que se entrega como ofrenda en el altar ha pasado por muchas manos antes de llegar a la casa de Dios. Es por eso que algunas comunidades católicas, al recibir los diezmos o donativos, rocían sal bendita sobre ellos y oran para que el Señor los purifique. Padre Arturo Cornejo enseña que si deseas consagrar sal para Dios, debes hacerlo con devoción y pureza de intención. Compra un paquete nuevo, destínalo exclusivamente para fines sagrados y no lo mezcles con lo profano. Usa un recipiente nuevo reservado solo para esa sal consagrada. No debe ser utilizada para cocinar ni para fines cotidianos. El mismo principio se aplica al aceite bendito. Son elementos sagrados, no deben ser tomados a la ligera. Muchas iglesias han integrado este acto en su vida litúrgica y pastoral. Aunque no es una práctica obligatoria, es un signo sacramental que ayuda a los fieles a recordar que todo lo que entregamos a Dios debe estar limpio, no solo materialmente, sino espiritualmente. En el libro de los Números, capítulo 18, encontramos una expresión que resuena con fuerza en la fe del pueblo de Dios. Todas las ofrendas elevadas que los hijos de Israel presentaron al Señor, las he entregado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo, como una disposición perpetua, es una alianza de sal perpetua ante el Señor, para ti y para tu descendencia contigo. Esta no es una metáfora vacía, es palabra viva. Aquí no se habla simplemente de una antigua costumbre del pueblo hebreo, sino de una alianza sagrada que en la luz de la plenitud revelada en Cristo permanece vigente para quienes honran al Señor con sinceridad de corazón. Muchos podrían pensar que esta promesa era exclusiva del antiguo pueblo, pero olvidan que por la sangre de Cristo fuimos injertados en el mismo olivo de la fe. Somos herederos del mismo amor del Padre. Como bien explica el padre Arturo Cornejo en sus enseñanzas, lo que antes se reservaba a unos pocos, ahora se ofrece en plenitud a todos los que buscan a Dios desde lo profundo del alma. La sal que en su naturaleza preserva y conserva ha sido símbolo de eternidad, de lealtad, que no se corrompe con el tiempo. En las antiguas tradiciones del Oriente, tradiciones que también fueron asumidas en la espiritualidad cristiana primitiva, la sal era señal de un pacto inquebrantable. Dos personas que compartían un alimento sazonado con sal sellaban un compromiso de fidelidad que ningún interés terrenal podía romper. El acto de compartir sal no era un gesto cualquiera, sino una promesa de no traicionar jamás la confianza del otro. Comulgar en la sal era declararse hermanos en el corazón. Dios mismo, en su pedagogía divina, quiso que cada sacrificio ofrecido en el altar fuera una ocasión para recordar esa alianza de amor con Él. Por eso en los pactos antiguos los participantes solían compartir pan y sal, como signo de que la palabra dada no podía ser quebrantada. El pacto de sal, en su esencia, implicaba fidelidad perpetua y una relación que iba más allá de lo temporal. El padre Arturo Cornejo ha explicado que cuando un creyente comprende el peso espiritual de este pacto, su forma de vivir cambia radicalmente. No es posible decir, Señor, pacto contigo, y después llevar una vida tibia, sin coherencia ni entrega. El que pacta con Dios vive para Dios.
Cuenta una historia que un historiador norteamericano viajaba por tierras del Oriente Medio y al caer la noche se refugió en una tienda a la vera del camino. No sabía que ese lugar era frecuentado por hombres que solían asaltar a los viajeros solitarios. Sin embargo, al llegar el extranjero pidió hospitalidad, diciendo que la oscuridad era peligrosa y que no podía continuar su camino. El dueño de la tienda lo miró fijamente y le advirtió: ¿acaso no sabes que soy ladrón? ¿Cómo sabes que no te quitaré la vida y tus pertenencias? El viajero respondió con calma: lo sé, pero quiero hacer un pacto de sal contigo. Al escuchar eso, el ladrón cambió su semblante. Le dijo: pasa, bendito del Señor. Preparó pan, puso sal sobre la mesa y ambos comieron. A la mañana siguiente, el huésped despertó y encontró sus pertenencias intactas. El ladrón no solo lo respetó, sino que lo escoltó con celo y cuidado hasta su destino, cumpliendo con el honor del pacto sellado en la sal. En esa tierra, hasta el día de hoy, la alianza de sal se respeta como algo sagrado, incluso más allá de la muerte. Es un juramento que atraviesa generaciones, que traspasa la carne y permanece en el espíritu. Otro relato cuenta cómo un comerciante llegó al campo para adquirir 100 ovejas. Al ver que el pastor tenía 300, quiso comprarlas todas, pero no contaba con suficiente dinero. El pastor le propuso un pacto: te entrego las ovejas ahora y tú me pagas el resto en 60 días. Compartieron pan con sal y sellaron la promesa. Sin embargo, el comerciante murió 30 días después, pero su hijo, sabiendo del pacto, regresó a los 60 días y saldó la deuda, porque entendía que la palabra de su padre firmada con sal debía ser honrada. Estas historias nos hablan más allá de lo simbólico. Nos revelan el rostro de un Dios que se compromete con nosotros con amor eterno. El pacto de sal es una relación viva entre el Creador y su criatura. Como bien recuerda el padre Arturo Cornejo, no podemos pedir las bendiciones del cielo si no estamos dispuestos a caminar en obediencia. Dios honra a quien le honra. Nos promete ser nuestro Padre, pero exige que vivamos como verdaderos hijos. El libro del Éxodo nos menciona el Valle de la Sal como un lugar de batallas decisivas, donde la victoria fue concedida a quienes lucharon con fe por la bendición de Dios. En los textos sagrados, particularmente en los relatos atribuidos al profeta Samuel, se nos narra que David alcanzó renombre al regresar victorioso tras derrotar a 18,000 arameos en ese mismo valle. Además, se relata cómo abatió a 10,000 edomitas y tomó posesión de Sela, dándole el nombre de Yoctil, nombre que permanece hasta hoy. Más adelante el texto también habla de Masías, quien reunió a su pueblo y marchó al Valle de la Sal, logrando una victoria aplastante sobre los habitantes de Seir. Aunque los estudiosos de la Biblia no han podido ubicar con exactitud la localización de este valle, la enseñanza espiritual que brota de estas páginas es clara. Allí, en medio del peligro y de enemigos más numerosos, David fue exaltado por su pueblo. ¿Por qué? Porque no esperó pasivamente la intervención divina, sino que actuó con fe viva. Quizás su ejército era menor, quizás sus fuerzas humanas no bastaban, pero Dios estaba con él porque David comprendía que la gracia de Dios se activa cuando el hombre se levanta con fe. Como bien ha predicado el padre Arturo Cornejo, no basta con invocar la ayuda divina desde la comodidad del hogar. Hay que actuar con la certeza de que Dios pelea a nuestro lado, no en nuestro lugar.
Muchos de nosotros hemos crecido escuchando que Dios pelea nuestras batallas, y sí, esa frase contiene verdad, pero solo a medias. Dios ha vencido la guerra eterna, nos ha redimido en Cristo Jesús, pero tú y yo debemos salir cada día a luchar nuestras propias batallas. ¿Y cómo se lucha? No solo con plegarias y cánticos, aunque son esenciales, sino con decisiones concretas, con una vida transformada, con obras que acompañen la fe. Cristo el Verbo encarnado no se quedó solo en palabras. Él sanaba, enseñaba, expulsaba demonios, se conmovía, obraba milagros. Su oración era poderosa porque estaba unida a la acción. Lo mismo hacía David, oraba así, pero también se alistaba para el combate. La sal dentro de la tradición israelita y también en nuestra liturgia católica tiene un simbolismo profundo. Es signo de alianza, de purificación, de bendición. El agua bendita, como bien nos recuerda, el ritual católico lleva sal exorcizada. En tiempos antiguos las ofrendas se consagraban con sal y aún hoy la usamos para bendecir hogares, familias y espacios. En el Valle de la Sal, David mostró que la alianza de Dios estaba viva sobre él. Esa sal que representa el pacto fue signo de victoria porque su corazón estaba consagrado al Señor. Y tú que anhelas las bendiciones de Dios, ¿qué estás haciendo para recibirlas? ¿Esperas sentado esperando que las puertas se abran solas? ¿Te conformas con asistir a misa el domingo y piensas que ya has cumplido? En muchas de sus homilías, el padre Arturo Cornejo nos invita a dejar la tibieza espiritual. No podemos vivir como creyentes pasivos, esperando lo mínimo y deseando lo máximo. Ser católico es una vocación exigente que requiere entrega, sacrificio, obediencia y fidelidad diaria. No se trata solo de evitar el pecado, sino de abrazar con fuerza el bien, la justicia, la oración constante, el ayuno y sobre todo una vida de gracia. La historia de David nos enseña algo esencial. La sal puede bendecir o puede maldecir. Si entras a tu lucha con el corazón dispuesto con fe y valentía, esa sal será tu bendición. Pero si actúas con indiferencia, sin confianza en Dios, sin compromiso auténtico, la misma sal que debía santificarte puede volverse un juicio. En algunos pueblos se cree que la sal es usada por los brujos para maldecir. Y sí puede serlo, pero solo si el corazón no está protegido por la gracia de Dios. Si vives en comunión con el Señor, si te confiesas, si comulgas, si tienes una vida de oración y obras, ninguna maldición tendrá poder sobre ti. Un verdadero católico debe vivir consagrado. Esto implica buscar a Dios con todo el corazón en lo secreto y en lo público. El que no ora, no ayuna, no se confiesa, no comulga, no vive una vida recta y en gracia está caminando sin la armadura de la fe. Y en los días de prueba caerá. La sal es solo el comienzo de esta lucha interior. Así como Cristo sanaba con una palabra, también realizó actos visibles y proféticos. El Evangelio según San Juan nos muestra que al encontrarse con un ciego de nacimiento, Jesús no solo lo miró con compasión, sino que realizó un signo concreto. Escupió en la tierra, formó lodo y lo aplicó sobre sus ojos, enviándolo luego a lavarse en la piscina de Siloé. Y ese hombre volvió viendo. Jesús obró de manera simbólica y poderosa, enseñándonos que la fe también se manifiesta en lo tangible, en lo que hacemos.
Sabemos por la enseñanza de la Iglesia que todo lo que existe fue creado por Dios y que toda la creación tiene como fin último glorificarlo. Entre todas las maravillas que el Señor ha puesto en la tierra, hay plantas cuyas propiedades han sido usadas desde tiempos antiguos para sanar el cuerpo humano y también a los animales. Muchas medicinas modernas como la aspirina o la morfina provienen de estas plantas. Pero entonces, ¿qué son estas plantas? ¿Algo puramente físico? Naturalmente diríamos que sí, que son materia, que son parte del mundo natural. Sin embargo, como nos recuerda el padre Arturo Cornejo, todo lo visible nació primero en el plano espiritual. Antes de que existiera la materia, el universo entero reposaba en el pensamiento eterno de Dios. Todo lo que hoy vemos, desde la luz del sol hasta las más pequeñas semillas, fue concebido primero en la mente divina. Así fue la creación, el comienzo, el Génesis. El mundo material es simplemente una manifestación tangible de lo espiritual. Ya lo decía el profeta Jeremías: antes de formarte en el vientre te conocí, antes de que nacieras te consagré. Así es como Dios nos pensó antes de que tomáramos forma, y así también fueron pensadas todas las cosas. Jesucristo mismo, nuestro Salvador, es el Verbo hecho carne, lo espiritual encarnado. Cuando lo espiritual se une con lo material, entonces suceden los milagros. La sal es solo sal, hasta que se pone al servicio del reino. En lo espiritual, la sal representa el pacto, la purificación, la bendición. Jesús, el Hijo de Dios, no hizo distinción entre lo sagrado y lo cotidiano. Con su saliva, que también es agua viva, y un poco de tierra, la misma con la que fue formado, Adán realizó una obra divina. Aplicó el barro en los ojos del ciego y le dio la orden: ve a lavarte al estanque de Siloé. La obediencia completó el milagro. Sin acción no hay bendición. Así nos enseña el padre Arturo Cornejo. La fe no se queda en palabras, debe manifestarse con actos. La sal en la historia de la salvación ha tenido siempre un significado profundo. En el Antiguo Testamento fue usada como símbolo del pacto eterno entre Dios y su pueblo. Se añadía a las ofrendas como señal de pureza. También se esparcía en lugares marcados por el pecado como acto de justicia divina. En la tradición cristiana, la sal se convierte en símbolo de lo eterno, lo incorruptible, lo consagrado. Es instrumento para bendecir, para sellar pactos, para declarar la victoria del bien sobre el mal. Su uso, sin embargo, requiere discernimiento y reverencia. Cuando se emplea en rituales de purificación, debe ser adquirida con oración bendecida y aplicada con utensilios reservados únicamente para ese fin. No se trata de superstición, sino de consagración. El fiel que recurre a la sal debe vivir conforme al Evangelio como hijo de la luz, no solo en palabras, sino también en testimonio. Se usa para orar en lugares donde hay presencias malignas que se resisten a partir donde ha habido prácticas impías o una historia de pecado que necesita redención. Durante este acto, se debe orar fervorosamente pidiendo la intercesión del Espíritu Santo y cuidando el corazón para no dar lugar al rencor ni a la venganza espiritual. El padre Arturo Cornejo insiste en que la sal es signo, no magia, y que sin fe y conversión verdadera su efecto es nulo. En algunos hogares también se aplica sobre el vientre de quienes arrastran maldiciones ancestrales o heridas heredadas como signo de renuncia a toda cadena generacional que no provenga de Dios.
Asimismo, se puede esparcir sobre el diezmo y las ofrendas llevadas al altar como expresión de que se desea presentarlas limpias, purificadas y libres de toda corrupción. En los hogares consagrados, la sal esparcida en las esquinas y entradas es una declaración. Este lugar pertenece al Señor y ningún espíritu contrario al Evangelio tiene autoridad aquí. Aunque en algunas culturas seculares orientales la sal ha sido vista como símbolo de pacto y lealtad entre personas, la visión católica va más allá, es señal de consagración al Creador. Advertencia final. ¿Alguna vez has meditado en el profundo simbolismo de la serpiente de bronce que Dios mandó levantar a Moisés? En el libro de los Números, capítulo 21, se narra cómo tras partir del monte Hor, camino al Mar Rojo, el pueblo elegido comenzó a desanimarse. Murmuraban contra el Señor y contra Moisés diciendo: ¿Por qué nos sacaste de Egipto para morir en este desierto? No hay pan ni agua y estamos hartos de este alimento miserable. Fue entonces cuando el Señor en su justicia permitió que serpientes venenosas se extendieran por el campamento. Muchos fueron mordidos y murieron. El pueblo arrepentido acudió a Moisés: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite estas serpientes de entre nosotros. Moisés, fiel intercesor, elevó su oración y Dios le dijo: haz una serpiente ardiente y colócala sobre un asta. Todo el que sea mordido y la mire vivirá. Moisés obedeció y fabricó una serpiente de bronce. Aquellos que eran mordidos al contemplarla con fe se salvaban. Esta historia, que también ha sido explicada con fervor por el padre Arturo Cornejo, no es un simple relato del Antiguo Testamento. Es un testimonio del amor providente de Dios que ofrece signos visibles para fortalecer nuestra fe. La serpiente de bronce no era mágica ni divina en sí misma, sino un instrumento que apuntaba hacia lo alto, hacia el poder de Dios. Sin embargo, siglos después, el pueblo olvidó este sentido sagrado. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 18, el rey Ezequías, celoso de la verdadera fe, destruyó la serpiente de bronce, pues los israelitas le ofrecían incienso y la habían convertido en un ídolo, llamándola Nehustán. Habían perdido de vista que la gracia venía del Señor, no de un objeto material. Algo similar ocurre con la sal bendita. En la tradición católica, la sal es un sacramental que, como bien enseña el padre Arturo Cornejo, se utiliza para representar la purificación, la alianza y la autoridad divina sobre las tinieblas. Pero jamás debe convertirse en un objeto supersticioso. Es un medio, no un fin. No debe ser venerada, sino utilizada con discernimiento y fe viva. Si el corazón no está limpio y confiado en Dios, ni toda la sal del mundo podrá obrar nada. Debemos recordar que somos hijos de la luz y la sal solo es eficaz cuando quien la usa está en comunión con el Señor. El padre Arturo Cornejo insiste en que el cristiano no vive en quejas ni se sumerge en la autocompasión. El cristiano es un guerrero espiritual y en la batalla no hay espacio para el retroceso. Nuestra misión es avanzar aún en la oscuridad, porque la fidelidad a Dios no depende de las circunstancias, sino del amor. Quien ha sido bautizado y confirmado ha sido llamado a una vida sobrenatural, no a una vida tibia ni mundana. La fe es caminar sobre el agua cuando el mar se agita, es mantener la esperanza cuando todo parece perdido.
Ahora comprendes que la sal no es solo un símbolo bíblico, sino también una herramienta espiritual poderosa cuando se usa con fe y entendimiento. Como nos ha enseñado el padre Arturo Cornejo, la sal bendecida puede ser un escudo de protección, un signo de alianza con Dios y una forma concreta de vivir la palabra. Si este mensaje tocó tu corazón, cuéntanos en los comentarios cómo has usado la sal en tu vida de fe o si lo harás a partir de ahora. Tu experiencia puede fortalecer a otros hermanos en Cristo. Consigue sal bendecida y úsala con oración y respeto, no como superstición, sino como sacramental. Comparte este video con quienes buscan herramientas espirituales verdaderas para proteger su hogar y su alma. Dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir profundizando en las enseñanzas del Padre Arturo Cornejo y en el poder oculto de lo sagrado. Que el Señor te bendiga y que su sal preserve tu alma de todo mal. Nos vemos en el próximo video.